Así que comienza el panel, José del Río, a cargo de él. Muchas gracias, bienvenidos a todos a esta tarde. Gracias a IDEA también por convocarnos para charlar de un tema que claramente es interesante. El disparador es cómo construir una Argentina competitiva en el mundo. Y lo que quedamos con los tres disertantes que están aquí es una breve pregunta, que es el disparador inicial de 3 minutos para cada uno, donde ellos nos van a contar cuál es para ellos un disparador que tiene que ver con la competitividad de la Argentina del mundo, y después vamos a hacer un preguntas y respuestas donde ustedes también van a ser parte, con lo cual súmense con las preguntas, así es más rica también la charla. Le voy a dar en este caso la bienvenida a los tres. Arranco por Miguel. Tenés tus 3 minutos para este disparador inicial. Bueno, gracias. Gracias a IDEA por la invitación. Desde ya que este es el tema que convoca hoy a la sociedad argentina, el tema de los puentes y cómo pasar de las experiencias de frustración y de zigzag a un camino más largo al desarrollo. Digo, como nadie se acuerda de nada, cuando uno termina de hablar dice, ¿qué dijo este muñeco? Dice, bueno, yo voy a decir 2 o 3 cosas. Digo, Argentina está en un problema muy serio donde todavía no estamos para discutir las sutilezas, no estamos para discutir lo fino. Digo, Argentina tiene 32% de pobreza y tiene una tasa de inversión a PBI medida, me meto en los technicalities, los economistas no logramos no entrar en los technicalities, pero digo, a precios corrientes tenemos 16 puntos de inversión a PBI y 32 de pobreza. Llegar al desarrollo significa que para bajar la pobreza del 32 al 16, la inversión debería subir del 16 al 32. Son 2 números sencillos. Y esto es grueso, esto es grueso. Argentina invirtiendo 16 puntos del producto no va ni a la esquina. Puede crecer en los modelos de productividad total de los factores 2,5%, 2,8%, no tiene chance de crecer al 4,5%. Y si no crece al 4, al 4,5%, no tiene chance de bajar la pobreza. A la pobreza no la baja la asignación universal por hijo, no la baja Gustavo Vera, dije eso para no mencionar, pero lo podría mencionar, no la baja el Papa Francisco tampoco. No la baja Juan Carr con sus iniciativas solidarias, no la baja Daniel Arroyo, el principal experto en pobreza. A la pobreza la baja la inversión, la creación de empleo, el trabajo. Para invertir, las empresas tienen que tener un buen escenario, un buen horizonte, tienen que tener rentabilidad. Después discutimos si un poco más o un poco menos. No hay camino distinto que no sea ampliar fuertemente la inversión en la Argentina. Si uno toma ese 16% e intenta meterse adentro con un microscopio, yo diría que la foto todavía es peor, porque ese 16% a PBI tiene 5 puntos de construcción residencial que a los argentinos nos encanta, pero de ahí a creer que eso eleva fuertemente la productividad de la economía, estamos lejos. Tenemos 3 o 4 puntos de obra pública, la mayoría improductiva y no planificada, y quedan 9 puntos, 7 puntos de capital reproductivo, maquinaria y equipo de transporte, de los cuales 3 o 4 puntos son de equipo de transporte, maquinaria, incluido un teléfono celular o una computadora, digo, maquinaria moderna, son 6 o 7 puntos del producto. Con eso no arrancamos, con eso nunca vamos a crecer 3,5%, y si no crecemos 3,5%, la pobreza va a estar en 32 o más alta. Entonces, y con esto termino, el único camino es la inversión para crear empleo y para invertir los 2 números. El 32 de pobreza, mandarlo al 16 en 6, 7 años, mientras el número de inversión lo mandamos de 16 a 32. Muchas gracias.
Primer disparador entonces en este caso de Miguel. Ahora vamos a los 3 minutos. Le vamos al pie al otro extremo para después ir al centro. A Eduardo Levi Cesati. Bueno, si yo les dijera cómo ganar competitividad en 3 minutos, les estaría dando un placebo. Así que lo que voy a hacer es seguir un poco la sugerencia de Miguel y concentrarme en 2 puntos. El primero que me parece que es esencial y que tiene que ver un poco con lo que decía Miguel es que la inversión no es una variable de política. O sea, si yo le digo al gobierno, ustedes para crecer tienen que invertir más, o le digo al sector privado, para crecer tienen que invertir más, la inversión en sí no es una variable política, no hay una manivela que dice inversión, es una variable endógena de muchas cosas que están pasando. ¿Por qué nosotros invertimos menos? ¿Por qué invertimos menos de lo que necesitamos y menos que otros países? A mi juicio tiene que ver con algo más grande e históricamente mucho más prolongado, que es lo que los economistas de hace 10 años denominan la trampa de ingresos medios, que es muy difícil de describir en los 2 minutos que me quedan, pero que invoca cuestiones que van más allá de la cuestión económica, invoca la falta de ciertos consensos o de ciertos acuerdos en la sociedad para postergar algunas demandas, postergar algunas ansiedades, ahorrar e invertir ahora para consumir más en el futuro, algo que es políticamente piantavotos y que termina siendo reflejado en un cortoplacismo que todos criticamos, pero que todos de alguna forma abrazamos cuando nos toca decidir. Si nosotros no salimos de esa trampa, difícilmente tengamos la inversión del 25-30% que necesitamos. Ahora, ¿cómo se sale de esa trampa? Bueno, para empezar, teniendo un buen diagnóstico, sabiendo que pocas o muchas cosas, de hecho, que está haciendo el gobierno, marginales pero que acumulan efectos, para reducir problemas de competitividad, de burocracia, eliminar incentivos, limpiar un poco la maleza y ordenar la situación, todas esas cosas son buenas, son necesarias, pero al final del día no van a ser suficientes si no encaramos algunas reformas de más largo plazo que incluyen, entre otras cosas, y eso sería interesante hablarlo al final, una reformulación del contrato, del acuerdo, del relacionamiento entre el sector público, el capital y el trabajo, algo que es muy difícil de tocar porque políticamente es muy delicado, pero yo creo que es esencial para bajar lo que a mí me parece que es una de las razones, por ahí la más obvia, por las cuales no invertimos. Cuando nosotros nos preguntamos por qué, después de todo lo que hizo el gobierno, no viene la inversión esperada. Bueno, mucha gente dice porque Argentina es muy cara, y es cara en un sentido evitable, en un sentido innecesario, no en un sentido de altos salarios, en un sentido de falta de competitividad, de burocracia, de trabas, de cosas que se pueden arreglar en un acuerdo si pensamos de manera más audaz y más de fondo que lo que es simplemente estos arreglos marginales. Nosotros vamos a crecer el año que viene posiblemente de manera muy parecida a la que crecimos en el 2015. De la misma forma en que contrajimos este año, de manera muy parecida a la que contrajimos en el 2014. Devaluamos, hay inflación, se atrasan los salarios, contracción. Al año siguiente los salarios de alguna forma recuperan, ayudados por algún impulso fiscal, tenemos un crecimiento. Caemos 2, subimos 3, estamos alrededor de una media que no nos lleva a ningún lado, como decía Miguel. Nosotros tenemos que tener otro tipo de futuro. Yo creo que tenemos 15 meses para pensar ese futuro. Tenemos 15 meses para pensar cómo crecemos en el 2018, en el 2019 y en el 2030. Pero en esos 15 meses creo que es fundamental, mientras arreglamos todas las otras cosas marginales, empezar a pensar algunas de esas reformas que, como decía, tienen que ver con lo tributario, con las relaciones laborales, incluso con el sistema previsional. Reformas que sin ser encaradas con suficiente antelación va a ser muy difícil que las podamos hacer en la ventana de oportunidad que nos da la poselección. Yo creo que ese es el desafío. Clarísimo, Eduardo. Y vamos a los 3 minutos de Dante Sica. Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaban de decir los dos, así que podemos continuar, ¿no? Claramente yo creo que el desafío que tenemos no es solo, volver a crecer y tratar de salir de ese ciclo que teníamos tan volátil para poder tener un crecimiento mucho más sostenible en el tiempo. Y a su vez también, de alguna manera, tener una tasa de crecimiento mayor. Lo nombraban ellos dos, tenemos que recuperar la tasa de inversión. Ahora, claramente los equilibrios económicos también requieren equilibrios básicamente de la economía política, equilibrio de lo económico y lo político. Y lo que nosotros estamos observando que los equilibrios que hemos logrado en los últimos años de alguna manera han generado esto, han generado un tamaño de un Estado muy grande, un tipo de cambio que al parecer no es tan competitivo y por otro lado también de alguna manera está impactando en términos de lo que ha sido la generación de pobreza. O sea, tenemos una generación de pobreza y un aparato industrial que necesita de mucha protección. Esto, de alguna manera, romper este equilibrio que nos ha llevado a estas cuestiones también implica gobernabilidad por parte del gobierno, por parte de los partidos que estén al mando, como para tener
un programa de reformas estructurales que logre romper este equilibrio. Si nosotros no podemos salir de esta trampa, va a ser muy difícil poder tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Y ahí las reformas estructurales que uno ve tienen que ver con cuestiones de competitividad, tienen que ver con cuestiones en términos del trabajo, tienen que ver con temas que hacen a una mayor integración. Tenemos que salir de este encierro que hemos tenido en los últimos años y que no nos permite tener una mayor calidad de inversiones que miren mucho más abierto en términos de la dimensión del tamaño del mercado nuestro, sino el mercado regional. Entonces, claramente, me parece que hay un desafío, pero es un desafío más que económico, es un desafío político, romper este equilibrio que de alguna manera nos ha condenado a una tasa de crecimiento bajo y a una falta de generación de empleo que ha tenido de alguna manera su correlato en los niveles de pobreza que estamos observando. Entonces, claramente es un desafío en el fondo de competitividad, tanto para el sector público, pero también para el sector privado, porque hasta en los sectores que nosotros nos definimos como más competitivos, cuando uno observa claramente no estamos en la línea o en la frontera de la tecnología de la producción. Así que me parece que esos son los caminos por donde tenemos que avanzar. Clarísimo, Dante. Y ahora sí, nos metemos en la agenda. Recuerden que ustedes pueden sumarse preguntando porque no vamos a dejar las preguntas para el final, sino durante la charla. Y la primera pregunta en este caso va para Miguel. Se difundió ayer el dato de inflación del 1,1% en septiembre. Se habla de octubre del 2,5%. ¿Se está en la dirección correcta para resolver el tema de la inflación? Para resolverlo estamos lejos, porque si el benchmark es llegar al 2% anual como en los países desarrollados, estamos más bien que estamos lejos. Sin embargo, las encuestas no mienten en estas cosas. Hoy ya no es la principal preocupación de las empresas y de la sociedad, pasó a segundo o tercer lugar, con lo cual claramente estamos mejor. No estamos como en abril o como en mayo, estamos entrando en una zona del 20% anual, 21, 22. Después es toda una pelea porque, cuando uno dice 23 para el año que viene, alguien dice, no, pero ¿por qué no vamos a mejorar? Bueno, estamos mejorando un montón. Si fuera 23 para el año que viene, francamente, a mí me parecería un éxito y un avance no menor. Si fuera 17, como están planteadas las metas de inflación, yo diría, sería todavía mejor. Me resulta raro cuando todavía tenemos por delante como mínimo 3 puntos de inflación anual de cambios en las tarifas, en transporte, en gas y en electricidad para el próximo año. Pero si uno limpia los números de agosto, septiembre y octubre por la cuestión de la tarifa de gas que fue para atrás y que ahora vuelve para adelante, nosotros vemos que en septiembre el número a nosotros nos dio 0,09, pero en octubre, donde aparece de vuelta un punto casi de tarifa de gas, seguramente el número va a estar más en la zona alrededor del 2. Algunos dicen que puede ser 1,6, 1,7, otros que puede ser 2,3, 2,4, pero va a estar ahí el número, pero ese número hay que normalizarlo. El número no es ni el que va a dar en octubre, donde hay que ponerle un punto entero casi de restitución de la tarifa de gas, y tampoco el número fue el 0,9 de septiembre. Creo que sí estamos convergiendo en la zona del 1,5. Quedan algunos desafíos para fin de año, en el sentido de que ahora viene una estacionalidad complicada. La estacionalidad complicada en la Argentina, septiembre, octubre, en los temas de alimentos, es media complicada. Son los meses en que el precio de la carne tiende a subir, y el precio de la carne tiende a subir porque aparece el pasto gratis en los campos de la primavera, y cuando aparece el pasto gratis, normalmente se aprovechan para engordar hacienda a pasto gratis, con lo cual hay menor oferta de hacienda. Pero yo creo que sí que estamos todavía entrando en la zona del 1,5, y después, con las incógnitas de lo que significa el arranque del año. Y particularmente nosotros tenemos que entender que hay algunas cuestiones de inflación que no dependen de la política monetaria en Argentina, que dependen de cuestiones regulatorias. Primero, la Argentina es una economía
bastante cerrada. Segundo, el mercado laboral no funciona a pleno. Digo, los docentes de la provincia de Buenos Aires no están en un mercado laboral donde si piden 50 y no les dan 50, nada, se puede hacer algo. Digo, tienen estabilidad en el empleo y 25% de ausentismo. Normalmente esa paritaria en enero-febrero marca el piso nominal de toda la economía del año, por lo menos así pasó en los últimos 5 años. Ahí va a haber una pelea, más allá de si la tasa de interés esté bien puesta o no esté bien puesta, si la política monetaria está mejor o un poco peor. Está claro que hay un esfuerzo en la Argentina para bajar la inflación. La puja distributiva es la que hay que seguir con atención. Perdón que me extendí un montón y prometo callarme la boca por el resto del día. No te calles la boca, pero está bien, respuestas más breves. Bueno, no, arranco de nuevo. No, Entonces... Miguel, no lo hagas. Eduardo, consulta, con el 2,3% de alimentos, ¿no? Que es uno de los temas que uno mira cuando analizás los datos a fondo de inflación como más preocupante. ¿Qué medida o qué solución podría hacerse para revertir este incremento en los alimentos? Te digo porque un poco la propuesta también del panel es no quedarnos con quejas, sino ir hacia adelante. Yo creo que hay muy poco que puedas hacer para contener los precios de los alimentos que no tenga costos colaterales son mayores, pero tampoco me preocupa tanto. Digo, si miramos ahora los números de inflación, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que la inflación núcleo está en 1,5, que era el objetivo del central, y está ahí en medio como ya estabilizada. Es cierto que no crecemos mucho, cuando uno crece hay más presiones inflacionarias, pero la inflación llegó a los niveles que se esperaba. Lo otro, te digo, esto no es para hacer un halago acá al presidente del Banco Central, pero yo creo que tarde o temprano con ese equipo y ese programa económico la inflación va a bajar, y si no va a estar en 17 estará en 18, no me preocupa, pero no tengo ninguna duda de que la inflación va a bajar. Entonces mirar mes a mes, algo que hacíamos cuando las variaciones eran 2, 3, 4%, había 7% en un mes, que tenía sentido en esa época, hoy ya no me parece que tenga tanto sentido o que sea tan informativo. Estamos capturando mucho de ruido y poco de información. La núcleo en 1,5 me parece que es importante, creo que va a estar en esos niveles, creo que es una señal importante del éxito, al menos del target inicial del Banco Central, y creo que va a seguir sobre esa línea porque es un gran equipo y tiene las cosas claras. Entonces no me preocuparía tanto por tener una especie de sobreactividad por cada número que sale, incluyendo el de los alimentos. Dante, cuando vemos el ranking de aciertos y desaciertos por parte del actual gobierno, quienes están aquí han dado su veredicto. Hablaron de eliminación del cepo, apertura al mundo, mayor diálogo y acuerdo con los holdouts como los aciertos. Y después, cuando íbamos a los desaciertos, hablaban de cuestiones un tanto menos estructurales, como puede ser la instrumentación del aumento de tarifas, no concretamente el aumento de tarifas, comunicación de los casos y la prueba y error. ¿Coincidís con la audiencia? Sí, en general sí. Bueno, el tema de comunicación es muy discutible, no es el expertise de uno en términos de si el gobierno lo hace bien o mal o cómo ha llevado los temas de política económica. Quizás hay una discusión con el tema de la implementación de lo que fue la discusión del marco tarifario, te diría mucho más concentrado en el tema de gas que en el tema de electricidad. En el tema de electricidad, de alguna manera, no había generado tanto conflicto. Es cierto que el impacto sobre lo que fue el domiciliario fue mucho menor de lo que había sido en el gas. En el gas quizás ahí, digamos, hubo cuestiones que me parece parte de la curva de aprendizaje del propio gobierno y parte también de un tema que tiene mucho que ver en lo que es una gestión después de lo que fueron los 12 años anteriores, la falta de capacidad en términos de lo que era administrativa como para poder ayudar. Los funcionarios pueden venir, llegar, tener cierto nivel de equipo, pero vos si no tenés capacidades adquiridas o por lo menos que estuvieran trabajando, que te ayuden a hacerlo, me parece que te genera. En términos de la consistencia de lo que fue tu pregunta inicial, yo creo que el programa que está teniendo en términos inflacionarios es un programa consistente. Quizás hay un poco de ruido seguramente con respecto a la mirada de mediano plazo por los temas fiscales, ¿no? Estamos en un programa monetario de meta de inflación donde en ese programa la cuestión fiscal es una cuestión central en términos de sustentabilidad a mediano plazo. Entonces, claramente, quizás parte de las dudas que hoy tiene el mercado con respecto a la posibilidad de llegar quizás a la pauta que el gobierno se trazó para el año que viene, está todavía en la dominancia fiscal. Es cierto que eso está cambiando, es cierto que hay señales del gobierno que está avanzando en la reestructuración, pero en parte quizás hoy está como en el centro de las dudas, de los interrogantes, tanto de los analistas como de los inversores,
la cuestión fiscal, pero claramente de alguna manera se está llegando y tenemos que vencer una tradición no puntual. Digo, esta es una batalla. Si uno mira la historia de lo que han sido los últimos 50 años en la historia argentina, sacando los temas de hiperinflación, nos dan inflaciones que van del 50 al 60% anual. Entonces digo, volver a una inflación de un dígito claramente nos va a llevar 2 o 3 años y 2 o 3 años después quizás de convalidar para saber o estar seguros de que de alguna manera estamos en ese camino. Miguel, hay muchas preguntas que están vinculadas con cuánto ves de similitudes y cuánto de diferencias. ¿Querés aportar algo, Eduardo? Quería hacer un detalle técnico que me parece que es interesante para cuando nos comparamos con afuera en términos de inflación. Vos mencionaste el 2% de Estados Unidos, que de hecho es un poco bajo aún para Estados Unidos ahora. En Argentina nosotros las metas las fijamos sobre la inflación, se llama headline, la inflación, el IPC, no el core como en Estados Unidos. Ese siempre se mueve más. Eso implica que tenemos que tener más rango. Entonces el 2% ya nos queda chico. Y aparte tenemos un país que es una pequeña economía abierta, está mucho más atravesado por shocks, también se mueve más. Eso implica que el rango también debería ser mayor. Yo con un rango que apunte a un techo de 6% estaría conforme. O sea, no tratemos de sobreextenderlo como quiso hacer Perú en el momento del commodity, del rally de commodities, después tuvieron que volver para atrás. Hay que ser cuidadoso con eso. Nuestra inflación es distinta que la que vemos en Estados Unidos. Clarísimo. Te decía, en este caso hay varias preguntas que tienen que ver con, eventualmente, si te hubiera tocado estar asesorando al gobierno de Daniel Scioli, ¿cuántas similitudes y cuántas diferencias hay en la toma de decisiones que se están tomando hoy para hacer de la Argentina más competitiva con lo que podrías haber hecho eventualmente? Bueno, digo, por un lado están las ideas, por otro lado está la economía política, por otro lado está la política. Yo no sé qué lo hubieran dejado hacer a él de lo que yo le aconsejaba que tenía que hacer. Me imagino que bastante poco, pero bueno, digo, yo cumplí con el rol de aconsejárselo y estuve en idea el año pasado acá para contar lo que había que hacer. Digo, entra en el terreno de lo contrafactual, pero lo que uno sí puede estar seguro es que la Argentina necesitaba, y todavía necesita, porque no terminó esto, está empezando, un cambio de régimen, un cambio de régimen económico. El cambio de régimen económico tiene que ver con los dos problemas principales que tenía la Argentina. Tenía un ciclo de consumo sobreexpandido, tenía una visión conceptual de que la inversión se empujaba a alojarlo, tomar solo con el consumo, con independencia de si los proyectos de inversión tenían o no tenían rentabilidad. Había conceptos, cosas que decían que a mí francamente me ponían un poco nervioso, en el sentido de yo llegué a escuchar que la inversión privada era capital social hundido. O sea, llegué a escuchar cosas que a mí me ponían un poco nervioso respecto al futuro. Pero digo, en la Argentina del año pasado y de varios años anteriores, había dos situaciones clarísimas. Por un lado, sobraban subsidios, alrededor de 4 puntos del producto de subsidios, transporte, gas y energía y transferencia a algunas empresas que explicaban 80% de la situación del déficit fiscal. Y por otro lado, faltaban dólares. Digo, ese era el eje. Y ese eje había que atacarlo, moviendo el tipo de cambio para hacerlo más competitivo, consiguiendo crédito internacional en dólares, solucionando el conflicto en Nueva York, empezando a poner las tarifas en una zona donde significaran algo para el consumo racional de gas y de energía eléctrica. Es decir, la agenda estaba clara. Después hay cuestiones de matices, si uno hubiera ido más rápido, más despacio, si uno hubiera sacado el cepo al principio o hubiera esperado a llegar a un acuerdo con los holdouts para después sacar el cepo, si a lo mejor Argentina se podía haber evitado el tipo de cambio de 16 pesos del mes de marzo, que en mi visión nos costaron 7 o 8 puntos de inflación, porque en la Argentina cuando el tipo de cambio escapa, los precios van atrás. Cuando el tipo de cambio va para atrás, los empresarios dicen, bueno, no, ahora yo los precios no los bajo porque el tipo de cambio va a volver a ir para arriba. O sea, el tipo de cambio tiene una historia en la Argentina de fijación de precios muy fuerte. Pero digo, más allá de eso,
Lo que está claro es que había que cambiar precios relativos, poner a un país de cara a la inversión, frenar la sobreexpansión del consumo y empezar a construir un rumbo largo de un país que está en una situación donde en un mundo hay disponibilidad de financiamiento realmente muy barato y va a seguir habiendo. Un país que esa sí fue la herencia positiva que dejó el gobierno anterior, no sé si porque lo quiso hacer o porque no tuvo más remedio. Digo, como no tuvo acceso a los mercados de capitales, dejó la relación deuda-PBI flotando en el mercado, incluido el holdouts en 14 puntos del producto. Lo único que me preocupa a mí es que arrancamos de muy abajo en la deuda y la verdad que los argentinos somos capaces de hacer cosas raras. Digo, vamos a empezar una carrera ahora de aumentar la relación deuda-PBI de 5 puntos por año en términos de PIB, o 4. El primer año no me preocupa, para ser honesto, el segundo tampoco me preocupa, pero una vez que Argentina pase la zona del 25-27% de deuda-PBI, la historia dice que es un umbral de tolerancia donde uno debería preocuparse. Es decir, hoy los economistas estamos realmente más preocupados por la cuestión fiscal porque estamos viendo que hay un gradualismo fiscal si uno lo quiere tratar, digo, con cierta benevolencia, pero no sabemos si el gradualismo fiscal, francamente, es hacia un menor déficit o si es a un mayor déficit. Cuando uno mira la caja, uno debería preocuparse. Ahora, un país que está saliendo de la recesión, uno tampoco debería preocuparse mucho hasta que el país no entra en un régimen de 5 puntos de crecimiento que va a ser el crecimiento del año que viene, no el 3 que dice Eduardo. Te señala, Eduardo, me da el disparador ahí, Miguel, para seguir con Miguel. Bueno, digo, yo lo digo hace mucho, pero digo, también va a ser de rebote, no es que sea 5 para 3 años seguidos, depende de si la tasa de inversión va para arriba, nos vamos a acercar. Pero digo, en lo básico, los problemas estaban bien delineados y el modelo de sobreexpansión del consumo sin inversión había llegado a su fin, yo creo, hace 4 años ya. Es un buen disparador, Eduardo, para preguntarte en este caso a vos sobre el tema del endeudamiento, ¿no? Hoy está en la portada de todos los diarios la tasa que se obtuvo, las posibilidades, pero también es un debate que está habitualmente. ¿Cuál es el límite del endeudamiento que viene? ¿Cuál es tu opinión? Primero está bueno que nos endeudemos en pesos, que cargamos esa curva, porque uno de los problemas que veíamos, tanto cambiarios como fiscales, era la potencialidad de un exceso de endeudamiento en dólares o en euros. Cambiarios porque si uno se endeuda afuera para pagar el déficit de adentro genera apreciación. Y nada, en términos de descalce cambiario ya lo vivimos, ya sabemos lo que es endeudarse afuera en dólares si después el tipo de cambio ajusta. Creo que lo de hoy en eso es una buena noticia porque no hay peligros. Estamos desarrollando un mercado, se está desarrollando rápido y al final del día vamos a endeudarnos, me imagino, como el resto de los países emergentes, fundamentalmente de manera doméstica. Ahora, tema de endeudamiento, uno tiene que pensarlo desde el punto de vista del siguiente trilema. O sea, nosotros no queremos tener déficit, no queremos tener sobreendeudamiento y no queremos subir impuestos. Bueno, hay que elegir 2 de 3. O sea, no hay magia ahí. Y estamos entrando con un déficit alto en un periodo de recesión moderada, pero recesión al fin. Y todo el mundo sabe, y si no vas a ver lo que pasó en Brasil o en los últimos varios episodios en el mundo, que es imposible, que no existe tal cosa como un ajuste fiscal expansivo, salvo un caso, creo que fue Irlanda y otro en Italia hace como 500 años. Entonces, hay que elegir. Entonces, es una situación muy difícil, ese es el punto de partida. Cuando nosotros pensamos, criticamos impuestos, déficit o endeudamiento, tenemos que pensar que la posición de partida es muy difícil, no hay magia ahí. En el medio de una recesión tiene sentido si uno puede endeudarse, sacrificar el ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal si no sería recesivo y eso no hay ninguna duda. Y entonces tenemos el peligro de Brasil. El peligro de Brasil, la imagen de Brasil, el efecto Orlov invertido de ver lo que pasó en Brasil en los últimos años creo que es importante. Por eso es tan importante recuperar el crecimiento rápido para tener la ventana para empezar a contener el déficit, porque si no el endeudamiento se va a volver un problema. Hoy yo creo que, dado cómo está la situación, estamos caminando por un desfiladero delgado, pero no encuentro una fórmula, una solución interior dentro de este trilema mucho mejor de lo que se está haciendo ahora, dadas las condiciones. Entonces mi respuesta no es no hay
que preocuparse. Mi respuesta es, dadas las restricciones, creo que no hay ninguna opción claramente superior. Pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que rezar que todas las balas que estamos poniendo al crecimiento del año que viene fructifiquen, así no tenemos que repetir esta situación dentro de 2 años. Dante, me interesa tu opinión respecto de 2 cuestiones puntuales a partir de los disparadores que da Eduardo. Uno tiene que ver con Brasil, con el efecto Brasil, si Brasil tocó o no su piso para gran parte de las compañías que exportan hacia allí, y la otra tiene que ver con la actividad, si la actividad finalmente va a rebotar durante el próximo ejercicio. Con respecto a Brasil, si uno mira todas las variables que están saliendo y los indicadores, da la sensación de que Brasil ya llegó al piso. Inclusive algunos indicadores adelantados, como es el caso, confianza del empresario fue el primero que empezó a salir cuando empezó el tema del impeachment con Dilma, mejoró confianza al consumidor, está cayendo la expectativa de inflación hacia fin de año a una inflación dentro de la banda del Banco Central, con lo cual permite aventurar que el año que viene va a bajar la tasa Selic y eso va a remover la actividad. Y ya los indicadores de actividad, tanto de demanda como de oferta, comparado mes contra mes anterior, empiezan a ser positivos. Entonces hoy en Brasil hay una discusión muy similar a la de acá, que es, no se está discutiendo si va a crecer, sino lo que se discute es cuál es la tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento también está muy asociada a los problemas políticos de Brasil. Si bien es cierto que hoy ya sabemos que Temer es presidente hasta el 2018, es claro que ha salido fortalecida la alianza de gobierno por lo que fue la elección de hace 15 días, en los cuales de alguna manera el retroceso del PT en las principales ciudades del país dio la señal de que es muy difícil que el PT pueda volver a ser gobierno en el 2018, y esto de alguna manera le dio más espalda política al gobierno de Temer para llevar reformas. Ustedes habrán leído, hay una reforma muy fuerte que es mantener el gasto público en términos reales constante por los próximos 20 años, que ya está superando las votaciones para hacer una enmienda constitucional. Necesita 5 votaciones en el Parlamento, ya lleva la primera positiva con amplios votos, y a su vez una apertura a las inversiones extranjeras en el presal, que hasta ahora tenían el monopolio de Petrobras. Esto de alguna manera puede apalancar una tasa mayor, pero claramente vamos a un Brasil que el año que viene va a estar traccionando entre el 1 y el 2%, y realmente para la industria argentina me parece que esto es una buena noticia. También es un dato interesante para observar, es que después de muchos años, yo creo que esa es una ventana de oportunidad muy buena, después de muchos años, la política económica de Argentina y Brasil van por los mismos carriles, ¿no? Digo, si uno mira lo que tiene que ver con metas de inflación, la política cambiaria, la política de comercio exterior, ellos están más adelantados en el tema fiscal, nosotros vamos hacia una consolidación fiscal. Me parece que es una muy buena oportunidad como para poder mejorar y poder tener un impulso para discutir algunas cuestiones que me parece que están pendientes ahí. Con respecto a la actividad, nosotros estamos viendo ya indicadores que, si bien todavía son heterogéneos, nos empiezan a dar la idea de que estamos saliendo ya de esta recesión que hemos tenido. Estamos viendo un crecimiento, no voy a entrar a discutir acá si es 3 o 5, nosotros decimos 4, entonces me pongo en el medio, pero claramente lo que tenemos es una tendencia de recuperación. Digo, acá la cuestión no pasa, discúlpame, no sé, digo, la cuestión no pasa tanto... Plancha Avenida del Centro. La cuestión no pasa tanto, me parece que estamos en una recuperación. Hay sectores que van a ser los sectores tractores el año que viene, el sector agropecuario claramente con mucha mayor fuerza, todo lo que tiene que ver con la construcción, no solo pública sino con la privada, en especial la gran construcción que había estado frenada o que había tenido ese techo que le había puesto el cepo cambiario. Recuperación del consumo, nosotros vemos una estimación de recuperación del salario real, y claramente la industria tibiamente, en especial en aquellos sectores relacionados con lo que es la recuperación de Brasil, va a empezar a traccionar. Los números que estamos manejando para el sector automotriz son casi del 9% de expansión para el año que viene, producción, no en el caso de demanda. Quizás más golpeado el tema de Córdoba por las empresas que están en Córdoba, Renault y Fiat, pero mejor en el resto. Y lo que estamos también viendo es, desde ese punto de vista, un impacto en algunas economías regionales que dependen mucho del mercado de Brasil. Vos pensás que todo lo que es el Alto Valle de Río Negro, frutas y verduras, casi el 40% de las exportaciones van para Brasil, una recuperación de la demanda tracciona, lo mismo pasa con el caso
del olivo y del aceite de oliva. Así que me parece que vamos en un año de recuperación y la mejor noticia que creo que nos dio el mundo es estos indicadores que estamos viendo en Brasil. En la Argentina hoy todos somos tributaristas, Miguel. Hay un contexto en el cual uno pregunta qué pasa con tal alícuota, cuánto te devuelve el Estado, tal cosa que te debía de antemano. ¿Es imprescindible una reforma tributaria de fondo en nuestro país? Sí, es tan imprescindible como difícil de hacerla, porque realmente eso requiere, entre otras cosas, reformar la ley de coparticipación para devolverle a la provincia de Buenos Aires 7 puntos que la provincia perdió y sin los cuales la provincia, la verdad, no tiene viabilidad. Pero, digo, claramente es algo que siempre está pendiente y es algo que hay que hacer. Los impuestos a los ingresos brutos de jurisdicción provincial son hoy el 70 o el 75% de la recaudación de las provincias. Es el impuesto más anticompetitividad que existe en el mundo, porque va en cascada sobre cada uno, sobre toda la cadena, y no se puede descontar. Digo, ya había propuestas para cambiar eso por un IVA provincial que ya tienen más de 20 años, creo, 25 años estas propuestas. Me acuerdo, Juan Liache era secretario de Programación Económica con Domingo Cavallo y ya estaban esas propuestas que después nunca se llevaron adelante. Yo sé que es difícil la cosa fiscal y sé que es de borde, y también sé que cuando uno tiene que hacer una torta de cumpleaños, si le dan de ingrediente chocolina, lo que va a hacer es una chocotorta, digo, porque ¿qué va a hacer? Uno recibe y administra lo que tiene. Pero de cualquier manera, en el tema fiscal yo creo que hay que tener algún cuidado por los incentivos. Acá va a haber una mesa política dentro de... Minutos. Después va a haber una mesa presidente política. Central. Pregunten de mi parte si alguno de los bloques de la oposición tiene alguna propuesta de bajar algún gasto público. Uno. Un gasto público, bájenme uno, maestro, uno bájame. Todos van por más, todos van por aumentar, por agregar. Digo, en la vida real también se ven las intenciones, ¿no? Uno juzga a veces por las señas y por la vida real. Digo, no puede ser, la presión aumenta. Digo, estamos con metas de inflación de 17 y de pronto aparece un aumento del impuesto inmobiliario de 30 y... No quiero decir 30 y cuánto, pero 36 creo que es, en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo? Digo, si vamos a una desinflación de la actividad económica y los productores van a recibir en pesos 16, 17% más por sus productos, ¿cómo van a pagar 38% más por el inmobiliario? Bueno, en todo caso, búsquenle la vuelta y háganlo de manera que eso se pueda converger largo. Pero digo, siempre la solución es la misma. Digo, en la Argentina el único impuesto que todavía falta, que ya se les va a ocurrir, es el impuesto a la lluvia, en serio. No des ideas, Miguel, por favor, Bueno, te lo pido. no, nada, no. Eduardo, también hay una idea de aumentar una alícuota, concretamente de otro de los impuestos del que habla la mayoría de los argentinos, y te hablo del impuesto a las ganancias. Una teoría de llevar la alícuota al 45%, después contaremos quién es el padre de la criatura, no se lo dejamos para el panel posterior mejor. Pregunta por las dudas. Para que le pregunten a los políticos. Pero, ¿qué opinas de eso, Eduardo? Acá siempre pierdo, porque el impuesto a las ganancias ha pasado a ser como el target de todas las críticas contra el impacto de los impuestos de izquierda y de derecha, pero lo que más curioso es de izquierda, porque el impuesto a las ganancias, los economistas hace mucho tiempo que sabemos que es el más progresivo, el más eficiente en muchos aspectos. Puede ser que se cobren muchos impuestos en Argentina, pero no se cobran muchos impuestos a las ganancias si uno compara con otros países, y de hecho hay que ver cuánto efectivamente pagan las empresas de impuestos a las ganancias. Me parece que sí hay que armonizar los impuestos, y hay muchos impuestos que hay que eliminar, y hay que armonizarlos a nivel federal, lo cual es todavía más complicado. Pero al final del día, si nosotros queremos mantener el Estado, los servicios que nosotros le exigimos al Estado, nosotros, no lo de nuestra clase, todo el mundo, o sea, el servicio de la protección social que le exigimos, las jubilaciones que le exigimos, nosotros tenemos
pensión universal. Creo que solo en Europa hay pensión universal. Bueno, entonces de algún lado vamos a tener que solventar. Hoy no los podemos solventar, por eso tenemos un déficit. Entonces, tenemos que pensar como sociedad cómo solventamos lo que ofrecemos a los ciudadanos, ¿sí? El impuesto a las ganancias, los economistas, con su pensamiento de siglo y sus limitaciones, lo encuentran como uno de los instrumentos más efectivos. También podríamos reducir el gasto, pero como decía Miguel, alguien que se levante la mano y digan cómo, porque si no hay una propuesta, es muy fácil decir reducir el gasto, después uno tiene que tachar, resulta que no es tan fácil, y muchas veces ni siquiera es posible. Entonces, me parece que no es descabellado hacer más progresiva la escala de ganancias. Creo que si uno tiene que hacer una reforma tributaria en el sentido de eliminar impuestos, hay que racionalizar otros. Hay muchos otros en la lista. Pero que ganancias, tenemos que empezar a pensar que ganancias tiene que ser la médula de un sistema tributario más progresivo en Argentina que permita solventar de manera sustentable todos los que la clase política, los gobiernos y los votantes como exigentes le pedimos al Estado. Esa es mi visión. Como sé que el punto es polémico, vamos a ver, Dante, qué es lo que opinás vos y coincidís o no con Eduardo. Sí, coincido con Eduardo en el tema de la progresividad, pero el problema del impuesto a las ganancias es la inflación. Digo, el problema del impuesto a las ganancias es que... Pero no es el impuesto a las No, ganancias. claro que no. No, El problema es que tuvimos inflación, no actualizamos ninguna de las escalas y terminó siendo un impuesto hiperdistorsivo, donde un trabajador que ganaba 15.000 pesos no es que pagaba impuesto a las ganancias, pagaba el 35%, o sea, tenías el 90% en la cuarta categoría y encima, al no tener ajuste por inflación, que Federico siempre lo nombra como una de las virtudes de que no tenemos contratos indexados, las empresas terminaron pagando ganancias ficticias, porque nadie tenía real. Entonces lo que hay que corregir es, el tema de la inflación es un tema que ayuda, hay que hacer una actualización para eliminar estas distorsiones y después pensar el impuesto, que yo también creo que es un impuesto, digamos, fuerte desde el punto de vista de recaudación, en un marco general y no pensar que hay que aumentar la alícuota, porque si no seguimos haciendo parche sobre parche y nunca vamos a tener un sistema que de alguna manera sea eficiente desde el punto de vista productivo. Sí, claro. Tenés una vaca y ganaste plata. Y tenés la misma vaca que tenías antes. Exactamente. Pero el tema es que esa repartida, ¿estás de acuerdo, Miguel, con el tema de una alícuota mayor del 45% o es confiscatoria? No, bueno, depende de la escala. Si la escala es bien alta, estoy de acuerdo, hay países desarrollados que tienen ese tipo de alícuotas. Ahora, aplicarle la alícuota al que gana 80.000 pesos es descabellado. Aplicarle la alícuota al que gana 400.000 pesos me parece bien. El tema no es la alícuota, sino el ingreso. Y bueno, claro, obviamente, digo, en Estados Unidos creo que llega hasta el 52, o en una época llegaba hasta el 52, pero hay que ver, digo, dónde. Y también un poco lo que decía Eduardo, si vos querés dar servicios en el Estado, tenés que cobrar impuestos. Ahora, si cobrás impuestos y no das los servicios, va a ser difícil que la sociedad te acompañe. También pero es un tema de huevo y gallina eso, yo lo entiendo así. Es la esfera. Es la esfera. Es la esfera no tiene principio, ¿viste? Ahí va. Pero bueno, ¿por dónde se empieza? Se empieza creciendo. Se empieza invirtiendo, creciendo. Cuando se crece, se recauda. Cuando se recauda, se pueden dar buenos servicios. Hay que crecer y para crecer hay que invertir. Ahí sí que no hay una esfera. Eso no es la pelota de fútbol. Eso es fundamental. O se hace un esfuerzo para aumentar la inversión significativamente, para ampliar la frontera productiva de la Argentina, o el resto es puja distributiva, el resto es pelea. Los que no tienen trabajo que quieren tener trabajo, los que tienen trabajo quieren cobrar más. Las empresas que los contratan dicen que no ganan. Las intendencias dicen que no les alcanza la tasa municipal. A los gobernadores no les alcanza con la coparticipación federal y no le quieren dar la coparticipación municipal. Y el Estado dice que las pymes laburan en negro y no quieren pagar los impuestos. Bueno, es la manta corta de un país que invierte 16 puntos del producto. Vuelvo a mi intervención inicial. Eduardo, ¿la manta está correcta, la que dice Miguel, o no? Como te digo, hay un trilema y hay que optar, y en general uno opta por hacer un poco de cada cosa con diferentes ponderaciones. La solución esa es una solución en la que empezás teniendo déficit. Porque vos decís, bueno, ok, favorezcamos, juguémonos al crecimiento. Y no es muy lejano de lo que está haciendo de hecho el gobierno, y yo lo entiendo. Pero no critiquemos el déficit entonces, no nos asustemos por el endeudamiento, démosle tiempo al endeudamiento, porque esa solución inevitablemente
la de crezcamos primero y luego recaudemos impuestos, empieza con déficit y No, endeudamiento. ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que si vos no te preocupás, no parás más en este país. Bueno, Porque en este país, cada vez que arrancaste, terminaste mal. Cada vez que pediste 2 años de changüí para arrancar, al 5.º año estabas endeudado hasta la coronilla y volaba por el aire el país. Y cada vez que el país volaba por el aire, tenías 10 puntos más de pobreza. Yo estoy de acuerdo pero entonces hay que en subir la darle alícuota. 2, 3 años, No es un pero el gradualismo es para bajar el déficit, no para subirlo. Bueno, pero entonces tenés que subir el impuesto. O subís el impuesto, o bajás el gasto. Vamos a darle pie Pero a Dante, yo sé que Dante. hay que crecer, Queda pero el en el crecimiento no medio. es mágico. O sea, Se pone el interín picante, tiene se que pone ser muy algo. picante, Sí, pero siento no, ya no es mágico. pronto en Intratables. Quédense Todos los tranquilos que que no. producimos en la Argentina Miguel, estamos vamos a darle pie acá cobrando a fuerte. Dante, que Digo- Dante que es más moderado, ponemos un paño frío y después seguimos. No, no es más moderado, es más educado. Gracias. Dante, Claramente, a ver, digo, el gobierno está tomando el atajo de tener el endeudamiento. Y digamos, hay una ventaja que tenemos deuda baja y que lo permite hacer. Y en el fondo todos sabemos que es ganar tiempo. Entonces la duda es, o la falta de confianza de Miguel es, el tiempo que ganas es el tiempo que necesitas para hacer los trabajos para poder bajar el déficit. Y tiene dos miradas. Digo, tiene no solo porque creces, sino tiene un tema que es cuantitativo. Claramente nosotros tenemos un lugar donde trabajar que es básicamente los subsidios económicos, en especial al tema energético, que ha sido una dilapidación de recursos en los últimos años con las consecuencias que tuvo sobre los temas de infraestructura. Y después tenemos que hacer mucho más eficiente, que fue parte del panel de esta mañana, el gasto social o la inversión social, llamémosla, donde el problema ya no es solo un problema del tamaño del Estado, sino es la eficacia del Estado. Digo, y eso también es un tema de mediano plazo, pero digamos, uno tiene, viendo lo que es el gobierno, viendo lo que fueron sus programas de acción, la gente que está, claramente uno confía en que van a tener por llamar así, un programa de sustentabilidad de mediano plazo que termine dándole consistencia y que el tema de la deuda va a dejar de ser una preocupación, porque si no es claro, de nuevo pensás que esto, bueno, en 4 o 5 años donde la deuda aumenta y se avivan que nos prestan, te aumentan de nuevo la tasa de interés y volvés a la tasa cíclica. Entonces esto es parte también del desafío de crecer sostenidamente y no de volver a crecer cada 4 o 5 años y después volver a caer. Miguel, hablando aquí con Alberto Abad cuando estuvo entre nosotros estos días, una de las variables que él marcaba como clave para futuro tiene que ver con aumentar la base de quienes pagan bien los impuestos. No solo repartir entre quienes ya pagan, sino tratar de restar en esta informalidad. Y en ese marco el blanqueo aparece como una primera estrategia para poner otro tipo de reglas. ¿Va a ser exitoso el blanqueo? Bueno, no está Abad, pero hay que tener cuidado. Cuando uno habla de Abad, no, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con todo lo que él diga en principio. Digo. Pero digo, humoradas aparte, debería ser exitoso el blanqueo por 2 motivos. El primer motivo es por el stock de riqueza que los argentinos tienen fuera del sistema. Es objeto de debate. Los números que siempre hizo el Ministerio de Economía sobre esto tienen que ver con algunas encuestas de estimación de rendimiento de portafolios en el exterior, y esa encuesta la contestan los bancos de inversión, uno nunca sabe. Según ese tipo de encuestas son 225.000 millones de dólares, otras encuestas o otros cálculos dicen que puede ser un poco mayor, pero bueno, en todo caso estamos hablando de medio PBI. No hay país del mundo donde los residentes tengan medio PBI fuera del sistema. Y en negro. Parte, además, de esa plata son unos 75.000 millones de dólares en billetes físicos en la Argentina, de la época en que los comerciantes mezclaban el blanco con el negro. Eso duró 30 años. Mucha gente hoy, vos le decís, ¿y esto es blanco? Y dice, ¿qué sé yo? Esto lo tengo de hace 20 años, 30 años. No sé qué es. Ahora, ¿que va a haber blanqueo? Sí, va a haber blanqueo, y que el blanqueo va a generar ingresos de capitales también, porque casi el único motivo por el cual un capital que está afuera no viene es porque está en negro. Una vez que esté en blanco, no digo todo ni mucho menos, pero una parte, yo diría, significativa de esos capitales va a empezar a hacer negocios en su país, como es lo normal. Hoy una persona que tiene $1 millón afuera y tiene 80.000 dólares blancos y $1 millón negro, no puede comprar un departamento porque no puede pasar por la CIM, no puede comprar un auto, no puede construir,
no puede hacer nada. Yo creo que una vez que se blanquee, lo que va a suceder es que de a poco parte de ese dinero blanco va a perder el justificativo o va a perder el incentivo a quedarse fuera del país. Por lo tanto, si bien en el corto plazo a lo mejor el gobierno en caja recauda no más que 4 o 5 mil millones de dólares, a la larga esto trae ingresos de capitales que uno podría medir, por decir algo, en 10 a 15 mil millones de dólares por año los próximos 3 años, por decir algo, tirar números al voleo, ¿no? Eduardo, desde que arrancamos con la charla fuimos tomando distintos indicadores que son disparadores para el foco madre que tiene este panel, que es la competitividad, ¿no? Y hablamos en este caso del blanqueo, pero también hay una cuestión que se marca habitualmente como un déficit de la Argentina, que es el sistema informal, esa informalidad que cuesta tanto bajarla. ¿Por qué cuesta tanto y qué propondrías vos para intentar revertirla? Mira, como el sistema es informal, no hay mucha información, justamente, porque es reacio a la información, o sea que hay mucho conocimiento. Hay estimaciones, son de... especulativo, claro, no es que se pueda hacer un focus group de gente informal y preguntarle a todos por qué son informales. Pero hay dos tipos de informalidad, una que tiene que ver, o dos tipos en la misma, pero tiene como dos frentes. Una que tiene que ver con el mercado laboral, que hace que un tercio de la población tenga una situación laboral más precaria, y otra que tiene que ver con el nivel de actividad, que hace que la base imponible sea muy chica, entonces efectivamente para recaudar lo que tenés que recaudar le tenés que cobrar mucho al que paga, pero al cobrarle mucho al que paga hay un incentivo a la informalidad, o sea que es un mal equilibrio de alguna forma. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está en el origen? Me imagino que debe tener mucho que ver con la volatilidad argentina, con el riesgo de confiscación, con nuestra ascendencia italiana. La informalidad en Italia es muy, muy importante. También es cierto que hay mucha informalidad en otros países latinoamericanos, así que no creo que sea una cuestión de Argentina. ¿Cómo se reforma eso? ¿Cómo se avanza sobre la informalidad? Creo que sí tiene que ver con una reforma tributaria importante, en donde se generen desincentivos a la informalidad por un lado e incentivos a la formalización, y que se genere un puente temporal, pero un puente al fin que facilite la formalización de sectores que hoy son informales. Ahora, hay un punto que sí es importante destacar, que es de vuelta especulativo, que es informal en su fuente de información, pero que vi con, por ejemplo, clientes pymes, empresas pymes, y es que hay empresas, y que tiene que ver también con el crédito subsidiado, hay empresas que hoy no tienen la rentabilidad para ser totalmente formales o para ser formales. Parte de eso tiene que ver con la carga tributaria y parte de eso tiene que ver con que son poco competitivas. Entonces, hay cuestiones que van más allá del régimen, me parece, tributario, que tiene que ver con que la informalidad, y eso es muy común en Latinoamérica, a veces es la respuesta de sectores que generan trabajo y actividad, pero que no son lo suficientemente competitivos para entrar en las reglas de juego. Y es un problema más permanente, porque uno puede tener un puente transitorio de la informalidad a la formalidad, pero no les puede dar un régimen promocional permanente. Entonces ahí tiene que ver más con, si se quiere, remozar un poco el aparato productivo o por ahí tolerar cierta informalidad, como es lo que de hecho pasa en muchos países latinoamericanos. Perú es el caso prototípico, pero hay muchos otros. Dante, hay varias preguntas respecto de palancas, fuentes y palancas que tienen que ver con generar mayor competitividad. Algunos la preguntan en corto plazo, otros la preguntan en el largo plazo. Si tuvieras que identificar las 3 principales palancas que hay que activar para mejorar la competitividad argentina, ¿cuáles serían? Siempre es difícil cuando te dicen decí 3, pero claramente cuando uno mira, tenés temas que son de corto y de mediano plazo. Digo, si uno mira en términos de mediano plazo, todo lo que tiene que ver con infraestructura, para que tenga impacto sobre toda la estructura de costos de logísticas es importante. Y va desde las cuestiones que hacen a los caminos, a mejores puertos, a temas de pasos. Argentina tiene un problema de poca conectividad en términos de salida. Tenemos casi, si uno mira, hay solamente 3 lugares de salida o de entrada de todos nuestros productos de exportación e importación, digamos, y tenemos uno que es el que más usamos, que es en el tema de Mendoza por el Cristo Redentor, que de alguna manera limita mucho. Entonces, bueno, tendríamos que tener conectividad mucho mayor con Chile, etcétera, etcétera. Entonces, digo, eso me parece que va de la mano de lo que son los procesos de inversión. Ahora, en el corto plazo me parece también que hay mucho que se puede hacer sobre hacer más eficientes las plataformas que hoy tenemos, que hay un cúmulo de regulaciones que de alguna manera impiden poder aprovechar las mismas. Ayer charlábamos con la gente de Murchison
Digo, si uno mira hoy un auto, nacionalizarlo desde que llega y que está en la concesionaria, a veces se tarda 20, 25 días, cuando en un puerto chileno son menos de 48 horas o 48 horas para hacerlo. Entonces, claramente, eso redunda de alguna manera en mayores costos. Temas que tienen que ver con el mundo laboral. Digo, hay temas de competitividad que impiden que vos, digamos, te sacan de mercado si vos tenés un ausentismo promedio del 10%. O si las ART te cobran un porcentaje del 12-13% sobre la nómina salarial, cuando en el resto de tus competidores está no superior al 3%. Entonces creo que hay cuestiones de mediano plazo que tienen que ver con infraestructura, pero creo que hay muchas cosas en el corto plazo, te diría el corto plazo es hoy, que tienen que ver con mejoras en materias regulatorias. Y eso es también parte de lo que hace la eficiencia del Estado, porque son barreras que a veces te ponían. Digo, hay un ejemplo, si quieren, de lo que eso implica, y está la gente de la Terminal Sales de que no me deja mentir. En Argentina se revisaba los motores de todos los autos que entraban y de los chasis para que no vengan autos mellizos que venían de original de las fábricas. Digo, ¿y eso qué hacía? Tenías que tener 3, 4 personas revisando todo auto y eso te demoraba 3, 4, 5 días totalmente inútiles. Entonces me parece que hay mucho ahí como para poder trabajar. Y un tema, si querés, adicional a lo que tiene que ver con las cuestiones de infraestructura, de logística, es el tema del mercado de capitales. Digo, Argentina, por lo que ha sido su volatilidad, la confiscación de sus contratos, es el único país en América Latina en la cual achicó a la mitad su mercado financiero entre los 90 y ahora, cuando el resto de los países de América Latina, muchos más que lo duplicaron. Entonces, claramente, eso es una fuertísima restricción que en algunos casos también te lleva a la informalidad. Digo, es una barrera más que vos tenés cuando vas a la informalidad. Entonces, son temas, me parece, mejorar todos los instrumentos y a su vez, por el desafío de captar mayor ahorro para poder ir y avanzar en esos 4, 5, 6 puntos de inversión que en el corto plazo vamos a necesitar, porque si no, claramente, eso también va a ser endeudamiento externo y que de alguna manera te castiga sobre el tipo de cambio. Entonces, me parece que cuestiones de corto y de mediano plazo sobre los temas de infraestructura, logística y la eficiencia de las plataformas que tenemos y los temas de mercados financieros creo que son tres temas claves en materia de competitividad. Miguel. Tuviste moderado. Estuvo moderado, educado, le dijiste antes. Tuviste Miguel. moderado. Yo como no me dedico más a la política, voy a evitarme la moderación. Tenés un país con 5.700 kilómetros de norte a sur y le entregaste el transporte de cargas masivo a los camiones, que te cobran el doble que en cualquier país normal del mundo. Esas son donde las cargas van por ferrocarril. Tenés el ferrocarril Belgrano Norte, que ahora el gobierno dijo que se va a ocupar y ojalá se ocupe, donde traer una carga de cerámica Alberdi de Salta al puerto de Buenos Aires demora 25 días. Por suerte la cerámica no es perecedera. Tenés un país donde trabajamos 10 meses al año, porque entre las vacaciones y los feriados, más 6 días de huelga que no se le niegan a nadie, digamos. Miguel, te prefiero no político, te prefiero así que está más picante, pues el año pasado... Trabajás 10 meses al año y cobrás 13. Y bueno, ¿qué querés? Digo, después sos lo que sos. Digo, sos lo que sos. Invertís 16 puntos del producto, trabajás 10 meses, cobrás 13 y en vez de crecer como Corea del Sur al 5,5, creces al 2,7, la mitad. Obvio. Sos exactamente lo que sos. Me gusta que Eduardo se muerde la lengua, quiere decir... No. Contanos un poco, Eduardo, es momento de dar tu opinión. Creo que es un buen pie para volver al tema que decíamos antes, porque es cierto que dice Miguel. Es un país en donde vos le pagas 100 pesos a tu trabajador e imputás 200. Y entonces ya no es una cuestión salarial. Bueno, pero ¿cómo resolvés eso? Es cierto, ¿cómo resolvemos eso? Eso lamentablemente... Yo creo que no lo puede resolver solo un gobierno, o sea, se tiene que sentar, como decía antes, los trabajadores, los empresarios, por ahí asociados con el gobierno. Pero esas mesas nunca funcionaron, ¿no? Digo, son habitualmente una buena expresión, pero cuando uno las ve en la historia local... Bueno, a ver, hay ejemplos en otros países. Igual sí, es difícil hacerlo. Si no lo haces, no vas a salir de esta trampa. Yo creo que el enfoque es al revés, no es decir, mira, es muy difícil, entonces agarremos y corrijamos
las escalas de tributación de tal impuesto. No, creo que tu única avenida para salir de una trampa que te condena a crecer al 2% con suerte y con estas fluctuaciones es encarar alguna de estas reformas. No digo que sea fácil, pero el desafío es ese y hoy tenemos algún tiempo, porque de hecho vamos a tener un año razonablemente bueno el año que viene, para iniciar esa discusión. Yo creo que hay que iniciarla ahora. Ahora, todo esto que decía Miguel es absolutamente cierto, pero implica no dar una batalla, implica iniciar unas reformas que implican un diálogo largo, tedioso. Es una guerra, no Bueno, es una batalla. Si empezás así, se hace más difícil. Si empezás así, se hace más difícil. No, pero se entiende lo que quiero decir. Las guerras se ganan dando batallas. No es solo un plan económico, no estamos hablando solo de medidas económicas. Yo general no soy ni fui, digamos, pero digo, es una guerra. Yo siempre discuto con Federico, ¿no? Que no sé si debe andar por acá. Está por allí, ahí, primera Tiene fila. una relación de mucho afecto, nos respetamos y nos queremos hace mucho tiempo. Yo siempre le digo, pero vos qué necesidad tenías de poner la meta ahí tan abajo donde la pusiste, entre 12 y 17, venís de 40, ¿no te podías haber quedado en 24? Y él me mira, y yo después digo, y bueno, por ahí tienes razón, porque a lo mejor llega a 24 porque la puso en 17. Si en este país la pones en 24, no parás hasta 33. Pero digo, pero está dando la pelea. Digo, está dando la pelea y no la está dando despacito. Después veremos. Daños Colateral, también había una película muy buena que la pasan en Netflix, hay que tener un poco de cuidado. Pero no, acá hay que dar peleas muy grandes, peleas realmente muy grandes, no son cuestiones cosméticas. Y se pueden dar, yo soy muy optimista de que realmente equipos preparados con liderazgo las pueden dar, pero ese liderazgo en algún momento tiene que aparecer y tiene que aparecer fuertemente. Con la cultura del encuentro, con el perdón de a quienes me estoy refiriendo, se consigue un montón de cosas, pero cuando hay que salir a romper deficiencias estructurales muy grandes, en los países hay que dar peleas muy grandes que a veces no tienen casi nada que ver con esa cultura del encuentro, que por otro lado es la que nos gusta a todos para conversar, charlar y respetarnos, ¿no? Teniendo con esta cultura del encuentro, si uno se mete en lo que ustedes preguntan en nuestro Trending Topic versión de papel, hay algo que les quedó picando a la mayoría, porque hay al menos 8 preguntas que están vinculadas con esto, y dicen, bueno, pero ¿cuándo va a llegar el tiempo de bajar el gasto público? Esto no surge de mí, sino quienes los invitan a ustedes a decir, ¿cuándo va a ser el punto de inflexión de bajar el gasto público? Porque ya en la otra cara de la moneda dicen, estamos cansados de tanta presión tributaria. ¿Quién toma el guante? Mirá, no, Sola cosa, le vamos Miguel, iba a decir justamente una Miguel. sola cosa, nada más. Que diga cómo. Es no bajarlo, pero bajarlo en términos del PBI, que no es lo mismo. Digo, uno puede converger haciéndolo crecer menos de lo que crece una economía exitosa. Si una economía exitosa logra crecer al 4,5% por un impulso fortísimo y decidido a la inversión, el gasto puede crecer, pero no tiene por qué crecer par y paso con la economía. Perdón. ¿Eduardo? No, está muy bien. Yo creo que hay que distinguir una baja cíclica de una baja tendencial. Tendencialmente, bueno, ustedes estuvieron ayer acá, no sé si quedó muy claro de la charla de Ian, de lo que se habló a la mañana, pero el peso del Estado en la economía va a subir en el mundo, no va a bajar. Va a subir por varios motivos, entre ellos una cuestión de precios relativos, suben los precios de los servicios asociados al Estado, va a subir porque el trabajo privado va a bajar y de alguna forma se va a tener que redistribuir esas ganancias, que era un poco el tema de ayer de Ian en su charla, y está subiendo en otros países. Y la verdad que uno sube, aparte el Estado siempre ha subido su peso con el desarrollo y eventualmente nos desarrollaremos, daremos más servicios y el Estado tendrá una participación mayor en el producto. Yo sé que no es lo que quieren escuchar, pero es los datos hoy de la realidad y son las tendencias. Ahora, ¿es cierto que para lo que nosotros damos tenemos un Estado muy grande? Sí, y entonces posiblemente hay que armonizarlo, racionalizarlo, o, como bien decía Miguel, crecer más rápido que el Estado, que es quizás la forma más sana, más incruenta de reducir la presión. Pero el Estado está para quedarse. Nosotros no vamos a volver al Estado de los 90. De hecho, posiblemente en algún momento avancemos hacia el Estado del 2030. Y ese Estado es un Estado más activo, por razones que son tendenciales y globales, no argentinas. Dante, se habla de productividad en estos Disculpame, días. yo creo, Sí. con respecto a eso, yo creo que el tema del tamaño es un tema de discusión. Lo que sí me parece que hay que trabajar mucho es mejorar la eficiencia
El problema de este Estado no solo que es grande, sino que es bobo, porque no sirve y te genera barreras, entonces tiene que mejorar muchísimo la eficiencia. Y en términos de consistencia del programa económico, creo que tan importante como discutir el tamaño, yo digo, es la discusión del déficit, porque si bien es cierto que el endeudamiento es un camino como se tuvo, pero eso o te quita el sector privado del mercado de capitales, o si tenés que tomar mucho financiamiento, te impacta sobre el tipo de cambio. Entonces, claramente hay un camino de reducción, pero la mirada sobre el déficit y sobre la eficiencia del Estado me parece que es importante. Te decía, se habla de productividad hoy, se habla mucho del empleo y gran parte de los empresarios que están aquí han escrito preguntas que tienen que ver con una necesidad de reforma de varias cuestiones. Algunos hablan de la justicia laboral y de cómo son los jueces habitualmente, otros te dicen de las características de lo que contaba Miguel y la flexibilización, utilizan esta palabra del empleo. ¿Hay que ir hacia ese camino, Dante? Sí, yo creo que hay que empezar a adaptar. Cuando uno mira la organización sindical argentina, de alguna manera ha generado ciertas estructuras que hoy han quedado desfasadas con lo que ha sido el cambio tecnológico. Vos sos menos moderado. Digo, de lo que ha sido el cambio tecnológico que estamos viendo en el sector industrial. Entonces, que me parece que ahí tiene que venir fuertemente un ayornamiento que se tiene que hacer para que no genere, digamos, fuertes resistencias y que haga inviable el cambio, coordinadamente y en un trabajo de conversación junto con el sector sindical. Pero claramente ustedes miren, un sindicato, la UOM, tiene un estatuto votado en el año 45, en donde a partir de ahí se determinan las categorías, los marcos de flexibilidad. Entonces, claramente, eso es incompatible con el mundo industrial del año 2016, menos de lo que va a ser incompatible con todo lo que hablamos durante todo este seminario de cambio tecnológico. Entonces, me parece que es necesario avanzar en un marco de conversaciones con el sector o con el mundo del trabajo para adoptar, yo no diría de la palabra flexibilidad, porque donde pones la palabra flexibilidad ya los tenés, digamos, de lado como para poder empezar la negociación. Pero claramente me parece que hay que avanzar en eso. Ya el hecho de que el gobierno esté introduciendo las cuestiones de discutir salarios por productividad, me parece que es un pequeño avance que se está haciendo, pero muy importante para la consistencia. Y me parece que hay que avanzar mucho en mesas de trabajo. Ahora, también la inversión es un rol importante, porque cuanto más crece la economía y más viene la inversión, de alguna manera ayuda a borrar y a romper esas regulaciones que hoy, en una economía cerrada y con baja inversión, es como que te tienen mucho más atrapado. Miguel, ¿coincidís con que lo que plantea Dante como un paso intermedio o vas más allá? Sí, hay países del mundo que hace 30 años que tienen regímenes especiales para las pymes. Trabajo, el artesanato en Italia, hasta 10 personas no pagan ningún tipo de impuestos, los aprendices. Lo que pasa que, bueno, en la Argentina en su momento se bastardió y hoy vos decís es mala palabra. Está bien, pero peor palabra es tener que pagar impuestos para contratar a alguien y dar trabajo. Esto es 10 veces peor. Digo, entonces, yo digo, hay que dar las peleas. Digo, si uno le tiene miedo a las palabras, no va a ir nunca ni a la esquina. Hay épocas históricas donde las peleas hay que darlas. Digo, vos vas a contratar gente, estás haciendo una inversión, vos tenés que pagar impuestos para dar trabajo. Estamos todos locos. En un país que tiene... Yo no dije no dar la pelea, ¿eh? No digo que sea idea tuya. Digo que es lo que pasa en la Argentina. Vos en Argentina querés contratar gente, tenés que pagar impuestos. Olvídate del aporte personal, pero vos tenés que pagar impuestos para dar trabajo. Tenés que pagarle a la RT el triple de lo que vale el riesgo de seguro de riesgo de trabajo en cualquier parte del mundo. Acá son casi 10% del costo laboral se lo lleva de pronto la RT, medido de abajo, no medido de arriba, ¿no? Entonces, digo, uno siempre en general consigue los resultados a partir de las cosas que hace. Si uno hace siempre lo mismo, va a ser difícil que consiga resultados distintos. Entonces, una cosa es hacer seminarios, conversar, y después hay que dar las peleas. Hay que dar la pelea, porque después no sea cosa que los empresarios también sean los que tienen la culpa de que el desempleo vaya camino a 14 en lugar de quedarse en el 9 donde está en este momento, ¿no? Eduardo, vos comparás mucho las economías del mundo, nos dabas la noticia que genera polémica respecto de ganancias. ¿Qué pasa con el empleo y esa relación? Hay mucha variedad, pero las economías que uno mira, las que yo miro, sobre todo las europeas, han avanzado muchísimo en la relación entre capital y trabajo.
Algunos ejemplos los tiraba Miguel de hace muchos años. Hay diferentes como regímenes especiales. Nosotros tenemos algunos, de hecho. Sí, hay modelos. Tenemos el de la construcción, tenemos el de empleadas domésticas. Y por el otro lado tenemos la mitad, del otro día salió una Nación, una nota, la mitad de nuestros trabajadores que no están cubiertos por los beneficios, que son trabajadores autónomos, monotributistas o informales. Entonces, claramente hay como un desacople entre nuestros regímenes laborales antiguos y lo que viene ahora, y cada vez va a venir más de eso, porque la economía demanda, las nuevas tecnologías generan otro tipo de trabajo, no es más el trabajo de demarcación laboral tradicional. Bueno, ok, si uno empieza a hablar de estas cosas, enseguida lo tienen de flexibilizador. Posiblemente este sea una discusión bastante más larga. Yo no sé si hay que dar la batalla, ahí es un punto a discutir, si hay que iniciar el diálogo ahora. Por ahí, sottovoce, tranquilo, pensando cómo es la forma más incruenta de llegar a un nuevo contrato entre el capital y el trabajo. Ahora, en Europa, los daneses, los alemanes han hecho eso hace 20 años y les ha ido muy bien. Y tienen regímenes muy progresistas que han logrado reducir todo este gasto, todo este costo, la diferencia entre los 100 pesos que le dan al trabajador y los 200 que hay que imputar, y han repartido esas ganancias entre el trabajo y el capital de manera equitativa, y de hecho han hecho otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que es reconocer la amplísima diversidad de realidades y productividades a lo largo de la empresa. Porque vos cuando tenés una negociación única, estás poniéndole el mismo precio, la misma demarcación, el mismo régimen a un montón de empresas que son altamente diversas. Entonces, eso va a estar bueno o muy bueno para un grupo de empresas, pero va a dejar un montón de otras condenadas a la informalidad. Entonces, la reforma laboral también es la mejor forma de formalizar la economía. Sí, y aparte en Argentina sí ha habido casos. Si vos mirás, en los 90 Esmata se quedó con casi todas las nuevas terminales porque su régimen laboral era mucho más flexible que el de la UOM y lo hizo mucho más flexible para poder quedarse, digo, y de alguna manera ha convivido y siguen estando hasta ahora, seguramente necesitarán actualizaciones. Y claramente también tenés que mirar por tamaño de empresa, porque no es lo mismo lo que podés fijar con la grande que las cosas que podés darle a una empresa más chica. Exacto. Sí. Estamos entrando en los últimos 15 minutos de la charla y tengo todas estas preguntas, más las que acumulé, más las que redondeé, con lo cual les pido respuestas cortas para tratar de satisfacer todas las cuestiones que ellos plantean. La primera pregunta tiene que ver con el acceso al crédito, con la dificultad de acceso al crédito que plantea hoy la Argentina, si son optimistas o no respecto de esto que se revierta en el corto plazo. ¿Miguel? Bueno, digo, si baja la inflación fuerte, el crédito claramente se va a acelerar, ¿no? Digo, hoy los bancos cobran el impuesto inflacionario, lo tienen privatizado, digamos, en una parte por lo menos, ¿no? O sea, de pronto reciben depósitos a tasa cero, caja de ahorro pagan cero. En cualquier país del mundo la caja de ahorro se paga. La caderneta de Poupanza en Brasil se paga un punto menos que la Selic, 1,5 puntos menos que la Selic. Pero sin embargo, acá reciben depósitos transaccionales y cobran la tasa nominal, que incluye alguna tasa real, pero 70% de lo que cobran, que es inflación. Bueno, eso es veneno para el crédito. Si la tasa de interés baja y esta deuda que está tomando el gobierno en pesos, que dicho sea de paso, los bonos hoy cotizaban para arriba encima. Los de ayer, que se colocaron al 15.50, los de 10 años estaban rindiendo 15.25 en el primer día de cotización con un buen ANIF. O sea que realmente la avalancha es grande. Pero digo, eso puede ser de vuelta un nuevo techo para que las tasas de interés empiecen a bajar. Hoy, yo en uno de los pasillos estábamos hablando con Luis Gali de NUMSAN, seguro como es un amigo se debe haber ido ya. No, estaba por ahí, lo vi. Y yo le decía, pero ¿por qué no pasan ¿quieren reactivar la economía? Argentina está recibiendo crédito en pesos al 15,5 a 10 años. ¿Y ustedes no logran pasar de las 12 cuotas a las 24? El día que Argentina alguien se dé cuenta, de acá la semana que viene, que lo que son financiaciones en 12 cuotas, allá está, ahí está saludando, desde Tierra del Fuego. Digo, cuando de pronto alguien se dé cuenta dentro de una semana que la Argentina está recibiendo plata a 10 años y que entonces, ¿por qué no se puede armar un sistema de 24 cuotas para la electrónica de consumo en vez de 12? Y entonces de pronto presentar una cuota 40% más baja y ustedes van a ver si ahí hay o no hay reactivación. Bueno, yo creo que eso está
está cerca de empezar a pasar. Son como esas cosas que de pronto uno mira, parece que no pasan nunca y de pronto pasan y arrancan. Eduardo, aquí te preguntan qué impacto tiene en términos de PBI, de crecimiento de la economía, la idea de transparentar, ¿no?, las compras del Estado, los sistemas, ir tecnificando en parte cuántos ahorros se pueden llegar a generar cuando una economía avanza en ese sentido. No sé, fue breve esa, ¿no? No sé, no, es difícil de cuantificar. Lo que sí me parece que es importante, como para contestarte algo, es que la falta de transparencia raleó a muchos inversores internacionales que podían haber invertido de manera muy eficiente en Argentina y sobre todo en temas de infraestructura y en particular de algunos países que son reacios a la falta de transparencia. La transparencia los va a traer de vuelta y eso va a ayudar a hacer que nuestra inversión en infraestructura sea más barata, es decir, más eficiente, más por el mismo costo. Eso me parece que es útil. Quería agregar una sola cosita sobre el tema de acceso al crédito. Obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Aparte, la tecnología y las normas prudenciales modernas han hecho que la banca, aún en países sin mucha inflación, se corriera un poco del préstamo y que ese mecanismo, ese mercado fuera tomado por el mercado de capitales que se mencionó acá antes, que me parece esencial. Nosotros tenemos banca que no presta y no tenemos mercado de capitales. Creo que hay que meterle mucha pila al mercado de capitales. Ahora, hay sí un instrumento que hay que empezar a desarrollar y que acá no existe y en otros países sí, que es el mercado hipotecario indexado a la inflación. Y la verdad es que solo por accidente resulta que nosotros tenemos 3 unidades de indexación del mercado hipotecario. Creo que en este caso, personalmente creo que hay que apuntalar el esfuerzo que hizo el Banco Central para imponer la medida que es estándar, que es, acá se llama la UBI, que es el SER, que es la UEF en Chile, y que eso sí, los bancos lo hacen porque lo pueden securitizar y vender en el mercado de capitales, y que tiene que levantar en Argentina, si no, no nos chocamos entre nosotros. La verdad que eso era un camino claro en el cual hemos perdido meses simplemente por una falta de coordinación difícil de explicar. Yo creo que hay que apoyar, insisto, la iniciativa del Banco Central en crear un mercado de indexados a la inflación según las normas que se establecieron por el Central, que son muy claras y precisas. Dante, muchos de los que están aquí durante los últimos años se han convertido en expertos en liberar containers, ¿no? Había que traer algunas piezas, algunas importaciones, y era más el trámite de ver quién te podía habilitar esa declaración jurada anticipada de importaciones que en traer finalmente el insumo. Hoy estamos en una situación distinta porque a veces también se habla que todavía falta para que se normalicen las importaciones. Hay 2 cuestiones que hay que ver. Claramente Argentina pasó de tener un sistema totalmente indiscriminado y fuera de cualquier normativa internacional que eran las de Haig, a tener una política exterior o política comercial focalizada en los sectores sensibles bajo normativa OMC. Digo, hoy tenemos del total del 100% en nomenclador arancelario, hay un 15-20% de partidas arancelarias que son más o menos el mismo nivel de importación, que tiene licencias no automáticas y en la cual el gobierno está buscando ciertas normativas regulatorias que sean compatibles con la OMC, ambientales, fitosanitarias, etcétera, para darle cierta protección a estos sistemas. El resto, el 80% del resto del nomenclador arancelario y de las importaciones no tiene ningún tipo de restricción. Digo, hay comercio totalmente libre. ¿Qué es lo que está pasando con las importaciones? Uno miraba antes de lo que fue la puesta del cepo, teníamos un nivel de importaciones sobre el PBI que oscilaba entre el 15 y el 17%, ¿no? Cuando la economía traccionaba mucho, llegaba casi al 17%. En la época del cepo estuvo flotando entre el 9 y el 10% las importaciones sobre el PBI. O sea, estaba por debajo del nivel que de alguna manera, limpiando lo que podrían llegar a ser bienes de consumo, la economía requería como para funcionar. Faltaban repuestos, siempre había nadie tenía completa la oferta. Este año lo que está pasando es que las importaciones están volviendo a los niveles normales que tenían previo a la puesta del cepo. Al fin de año vamos a terminar con un nivel de importaciones que estará entre el 11,5% y el 12% con respecto al PBI, y de alguna manera, cuando la economía el año que viene traccione, si la elasticidad más o menos se mantiene, vamos a tener un crecimiento de entre el 10 y el 12% de las importaciones. No ha habido una apertura mayor de la economía, porque básicamente el nomenclador arancelario sigue siendo el mismo antes del cepo, lo que está haciendo es acomodándose el nivel de importaciones. Hay más entrada de importaciones, claramente, hay mucho más ingreso de productos importados que los que había antes del cepo o con las de Haig. Seguramente en los primeros meses ha habido, con lo que fue la liberación de las de Haig, algunos stocks que había y que han generado alguna cierta alerta en algunos sectores, pero cuando uno analiza
el nivel de importaciones, no puede identificar daño con respecto a la producción. Ahora, claramente es un tema que hay que tener alerta, en especial básicamente en ciertas cadenas industriales, por lo que puede ser el impacto de las importaciones chinas. Entonces me parece que ahí hay una luz para poner. Un tema me parece importante como para, si querés, como para poner en este marco, es un tema que tiene que ver con los temas de defensa comercial. Está pasando desapercibido, por lo menos no está dentro de la agenda fuerte de lo que son los sectores. A fin de año, teóricamente en diciembre, va a estar completo a nivel internacional la inclusión de China como, digamos, miembro pleno de la OMC. Y ahí hay un debate importante porque esto implica reconocerla como economía de mercado. ¿Eso por qué es importante o en qué cambiaría a los temas de la mirada sobre las importaciones? Es que básicamente perdés un instrumento o te hace más débil un instrumento de defensa comercial que hasta ahora se usaba, que al no reconocerlo como economía de mercado podías tomar la determinación de costos de otros países. Este es un tema no menor, es un tema no solo que está en Argentina, sino que es en el mundo. Los países en el mundo que determinaron que China es economía de mercado son el 14% del PBI industrial, excluido China. O sea, aquellos que tienen industria hoy están evaluando qué decisión tomar. Estados Unidos no ha tomado posición, Japón no ha tomado posición, Europa no tiene posición. Entonces digo, me parece que es un tema no menor en donde Argentina debería mirar lo que está pasando, mirar lo que están haciendo los grandes, pero básicamente hablar con Brasil. Digo, es una decisión importante como para un instrumento de defensa comercial, que me parece que en esto que yo decía, que se abrió una ventana de compatibilidad con Brasil, me parece que es un tema no menor para tratarlo, para terminar de definir lo que va a ser nuestro sistema de política comercial a futuro. Miguel, aquí una pregunta del auditorio. Dice, ¿cómo juega el desacople salarial en paritarias futuras versus la inflación pasada? ¿Cómo se les explica a los representantes sindicales esta negociación? Bueno, no sé. Digo, yo por suerte no tengo que estar en esa mesa. No es sencillo porque, insisto, digo, acá no se discute sobre parámetros objetivos, se discute sobre aspiraciones. Y cuando la inflación empieza a bajar fuertemente, el cambio en la nominalidad, en la puja distributiva, puede tener en el sector que no negocia bien o en el sector donde no hay una coordinación del Estado, puede tener efectos devastadores. El que primero para en una negociación donde se viene de 25, 30 o 38%, para ponerse en la zona de 15, el que primero para, si para solo se funde. El sindicato que para solo, si los empresarios siguen de largo, también se funde. Por eso, cuando se hace política antiinflacionaria, además de las herramientas tradicionales, que son la política monetaria y la fiscal, si uno no tiene una de las dos políticas, en este caso no tenés la fiscal, tenés que sobreactuar la monetaria, pero digo, normalmente la cuestión de la inercia inflacionaria, cuando se parte de niveles muy altos, también requiere un abordaje. Y digo, de vuelta, es la sal y la pimienta del asado, no es el asado. Digo, la negociación, la intermediación en la puja distributiva no es la política antiinflacionaria, como la ayuda social no es la política de desarrollo ni de lucha contra la pobreza. Pero tiene que estar, es una herramienta que hay que ponerla porque en la Argentina, digo, nosotros no somos un país sajón. A ver, ¿puedo poner un ejemplo? Digo, yo estoy recontento en vivir en un país más latino, digamos, porque todo es más divertido. Pero digo, en la Argentina, por ejemplo, acaba de haber una negociación donde de pronto había una central de trabajadores que decía que iba a ir al paro, que la fecha del paro era inevitable, que era inexorable y que iba a ir al paro. Y un gobierno que decía que no había negociado absolutamente nada, que no había nada previsto, que no se iba a eximir a los aguinaldos de ganancias, que no había un bono previsto, que el bono únicamente iba a ser para determinados sectores, que no podía ser de más de 500 pesos, que yo qué sé cuánto. 15 días después, el bono en vez de 500 pesos era de 1.000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, si no se podía
Acá yo no sé si está Adrián Kaufman hoy, vi hoy declaraciones Estaba de él. también, sí, está por ahí. Digo, lo cito porque es el presidente de la UBIA. Dice, no hay ninguna posibilidad que el sector privado dé un bono a fin de año. Bueno, yo lo voy a recortar porque va a haber un bono. Entonces, ¿para qué dicen esas cosas? Si después va a haber. Si no se puede, no se puede. Y si se puede, ¿por qué no se hizo una semana antes? Bueno, en algunos países se piensa de esa manera. En otros países, hace una semana lo que no podía suceder, ahora sucedió. ¿De dónde salieron los recursos para que suceda algo que no podía suceder? Bueno, digo, es todo así, porque todo el mundo está en la puja distributiva. Hay que hacer mucha política y ayudar mucho para que esa puja distributiva se pueda procesar con cierta racionalidad, porque, insisto, no hay instrumentos. Digo, donde vos tenés empleo vitalicio, en economías casi cerradas, donde tampoco podés controlar los precios por la competencia, digo, ¿cómo haces para bajar la nominalidad? Bueno, hay que hacer política. Digo, y va a haber que hacerla, vamos a tener un test match a la vista próximamente en enero, febrero, cuando empiece a discutirse la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, antes de spoilearles la película que Miguel les invitó a ver en Netflix, pasamos por todo. Por inflación, el consenso está establecido, el camino de acuerdo a ellos puede ser un poco más, un poco menos, pero está instalado. Hablamos de reforma tributaria, para algunos imprescindibles, para otros algo imposible de implementar en este corto plazo en términos políticos. Seguimos por pobreza, donde todos coinciden, tal como lo afirmaba hoy la ministra de Desarrollo Social, que el diagnóstico es algo de lo que igual hay que ocuparse y de manera urgente. Nos metimos en blanqueo, donde también hubo consenso respecto de que va a ser exitoso en términos de cantidad, pero porque el contexto así lo exige. Hablamos de Brasil que toca el piso, China, que aparece como otro de los desafíos, también de las tasas de financiación, que todo indica que van a empezar a entrar en un escenario declinante, al menos en cuanto a costo de dinero, y también declinante en cuanto a la inversión de aquellos capitales financieros. Seguimos por las reglas claras, por la infraestructura, nos decía Miguel, nos decía Eduardo, nos decía Dante, todavía es demasiado poco competitivo tener una empresa en la Argentina, trasladar, los costos son demasiado altos. Seguimos con la cuestión laboral, ahí hay disenso respecto de cuáles son los próximos pasos. Nos metimos también en el endeudamiento que está aplicándose hoy para gastos corrientes, que dicen, bueno, para aliviar en parte el déficit está bien, pero ojo, no volvamos a repetir esta historia que vivió la Argentina durante tantos años y donde nos llevó a un camino que no era el correcto. Y terminamos hablando, en definitiva, de empresarios, de emprendedores, de inversión y del largo plazo, que es lo que nos da respuesta a cómo construir una Argentina competitiva en el mundo. Con más empleo, decían al principio, con más inversión y también con más proyectos de largo plazo. Muchas gracias a todos. No, al contrario.